Bueno, y con este tema, esa mujer de Silvestre Dangond, iniciamos nuestro programa de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde esta ciudad para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a John Camacho, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y acción del Consejo Nacional Electoral dinamita la confianza en el voto. Esto lo dice la organización Foro Cívico. Para esta organización, el cronograma inviable que fue aprobado por el Poder Electoral para la recolección de firmas del 26 de enero careció de garantías electorales. Esto, según ellos, puede dinamitar la confianza ciudadana en el voto. La opción para la resolución del conflicto venezolano por la ruta electoral y que contó con una importante participación ciudadana en los actos comiciales del año pasado, exige el respeto irrestricto a las normas, a los derechos de los ciudadanos y los principios democráticos, indicó la organización. También se manifestó sobre este aspecto de la independencia política que debe tener obligatoriamente el Consejo Nacional Electoral, así como respetar los avances que tuvo el Poder Electoral en mayo del 2021 con presencia en el Directorio de Rectores Independientes, hecho que constituyó un paso importante en el camino de la reconstrucción de la institucionalidad democrática en Venezuela. Este 26 de enero los centros electorales estuvieron vacíos y esto significa que la gente no creyó ni tampoco pudo participar en ese fraude armado por el grupo representante del oficialismo en el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional declara improcedente la solicitud de referendo revocatorio. Así, el Consejo Nacional Electoral ha declarado totalmente improcedente el referendo revocatorio debido a que solo se logró la recolección de 42.400 firmas, eso quiere decir el 1,01% del registro electoral, en un proceso desconocido por la organización opositora Mover, Movimiento Venezolano por el Revocatorio, y en una rápida declaración, la rectora Tania de Amelio ha indicado que en ningún estado se logró el 20% requerido de esa activación del referendo. También informó, sin mayores detalles, que el CNE declaró sin lugar una nueva solicitud de referendo revocatorio contra el mandato de Nicolás Maduro, tal como lo establece el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La institución aprobó con las firmas de Roberto Picón y Enrique Márquez la solicitud para activar ese proceso el 17 de enero y dio ese plazo de 9 días de preparación de esa recolección de firmas. Además, como lo denunció César Pérez Vivas, pues se dispuso esta instalación en 1.200 puntos en el país para recolectar las firmas en ese lapso de 12 horas. Pero ante esto se viene manifestando esto. Se dice que es improcedente según Tania de Amelio. Bueno, miren que las circunstancias del referéndum revocatorio amenazan a los propios organizadores del evento. César Pérez Vivas y Nikmer Evans han sido señalados hoy por Jorge Rodríguez como personas que pudieran ser enjuiciadas, llevadas a tribunales por esta solicitud de referéndum revocatorio. Una perla más que ha soltado Jorge Rodríguez y que ratifica el carácter autocrático y dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, que no acepta ningún tipo de oposición y que tampoco acepta que el pueblo defina por la vía democrática las cosas. Así que amenazados César Pérez Vivas y Nikmer Evans por Jorge Rodríguez durante el día de hoy. Y el alcalde del municipio El Hatillo, Elías Ayet, ha señalado el día de hoy que los venezolanos se les ha quitado el derecho constitucional al referendo revocatorio porque las condiciones del CNE lo hacen básicamente imposible.
hay ciertas responsabilidades de la Asamblea Nacional. Desde hace 23 años hay una omisión legislativa, es un derecho de la Constitución, pero vía ley no fue desarrollado. Eso debió ser sometido a una iniciativa legislativa para regular el tema y no dejar que el CNE de turno haga lo que se le dé la gana, que es lo que está pasando en estos momentos, es lo que ha venido manifestando. Bueno, fíjense lo que denuncia el partido Un Nuevo Tiempo en Caracas. Cuando Maduro arribó al poder en el año 2014, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales invirtió 132 millones de dólares para la importación de kits de diálisis pediátrico. La idea era que con esta gran compra pues se podía abastecer el mercado nacional y todos los requerimientos y demandas para varios años. Sin embargo, en el año 2018 apenas se había invertido 9 millones de dólares de ese presupuesto en importaciones que llegaron al país hasta mayo del 2018. Eran kits de diálisis pediátrico, kits que necesitan los niños venezolanos, especialmente los que están en el JM de Los Ríos, y que han sido de alguna manera clara y contundente abandonados por el régimen de facto, que no les ha apoyado en la atención médica y ha preferido cerrar cualquier tipo de opción para poderle dar apoyo a estos niños. Así que, ¿qué pasó con el restante? Si apenas se invirtieron 9 millones, ¿qué pasó con los 121 millones de dólares restantes en este proceso de atención para los niños? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Muy buenas tardes, feliz día para todos. Desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos a Alan, Nancy y a todo tu equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Hoy tenemos una serie de situaciones, lo que es la palpabilidad económica, financiera, lo que está sucediendo en el occidente del país, desde la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, donde nuestro corresponsal, líder social y político Jorge Parra, nos está comentando de la situación que está actualmente pasando el país, pero sobre todo en Maracaibo, una grave situación donde día a día estamos viendo que no es un pote de humo, hospitales, el caso grave de los porpuestos, la gasolina, etc. Bueno, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Jorge. Tu opinión muy personal de la realidad en Maracaibo, estado Zulia. Muy buenas tardes a toda la audiencia de ese prestigioso programa Siempre Venezuela. Un fuerte saludo y abrazo a mis amigos Alan Peralta, la doctora Nancy Pacheco y Carlos Uzcategui, El Miura. Aquí seguimos desde la capital zuliana transmitiendo el acontecer del día a día. Esta semana el gran terror de los zulianos es la crisis hospitalaria. Los pacientes de la unidad de diálisis del hospital universitario claman por la solución inmediata al gravísimo tema del ascensor. Son 9 pisos por escalera que tienen que subir todos los santos días todos los pacientes de diálisis en esa unidad. Aparte, se han reportado cientos de casos con este nuevo virus, esta nueva cepa, el Omicron, en el estado Zulia. Una de las parroquias más afectadas ha sido Antonio Borja Romero, con una cantidad increíble. Más de 700 pacientes con Omicron han sido reportados desde esa parroquia. Otro de los grandes problemas que acontece al zuliano es el tema del efectivo. El efectivo está escaso y esto genera un gran problema, ya que el tema del transporte público es un tema que no ha sido discutido en la Cámara Municipal de Maracaibo y ya los costos de un pasaje oscilan a $1. Es decir, un grave problema económico es el que sufre el zuliano. Es por ello que nosotros también seguimos reportando el tema de la migración. Aquí les dejo unas imágenes para que se puedan percatar claramente de que los zulianos siguen asistiendo al SAIME solicitando el pasaporte para poderse retirar del país.
La situación es insostenible y es por ello que nosotros seguiremos siendo los garantes de la verdad en un estado Zulia que se cae a pedazos sin respuesta, ni del gobierno nacional ni del gobierno regional. Se pasean por juntas de gobierno y todavía los zulianos siguen esperando respuestas ante esta crisis económica, hospitalaria y de servicios básicos que está azotando a la zulianidad. En esta semana de la zulianidad nosotros hacemos un llamado a los gobernantes para que se pongan a derecho y empiecen a darle respuestas a los zulianos que claman por soluciones ante esta gigantesca crisis que los agobia. Desde Maracaibo, Estado Zulia, nosotros seguiremos transmitiendo para ese prestigioso programa Siempre Venezuela, llevando la verdad del acontecer del zuliano, ya que ellos merecen una gran solución a estas inmensas problemáticas que aquejan a diario. Es por ello que amiga Nancy Pacheco, Alan Peralta y mi amigo Carlos Miura, nosotros desde aquí, desde el Zulia, llevando la verdad a los venezolanos que se encuentran fuera de nuestro espacio geográfico. Transmitió para ustedes desde Maracaibo, Estado Zulia, Jorge Parra. Gracias, Jorge, por esta nueva entrevista y, por supuesto, darle al mundo la realidad de lo que está pasando en la ciudad petrolera de Venezuela. Ya para presentar a nuestra segunda invitada, a nuestra amiga y economista, Dianela Zuleta, vamos a versar un pequeño trance para poder definir la grave realidad económica, financiera, que se está padeciendo a lo largo y ancho de todo el país. Una situación crítica, una situación de una hiperinflación y que no es moderada, sencillamente es una hiperinflación catalogada como un capital atroz, donde ya el venezolano de a pie, el venezolano que sea profesional, técnico medio, técnico superior, no tiene la posibilidad económica con que costear la cesta alimentaria, donde más de la mitad, podemos decirlo, más del 60% del venezolano hoy día no paga sus servicios municipales como derecho de frente, el servicio de luz, servicio de agua y por supuesto el gas doméstico. Hoy día tendríamos que echar para atrás y ver cómo el dólar ha capturado, ha encerrado lo que una vez tuvimos como moneda fuerte. Muy lamentable ver que hoy día vas a un abasto que en el otrora, en el pasado, conseguías cualquier producto y productos de primera calidad. Hoy día, lo que tú estás vendiendo es lo que conocemos nosotros como teticas. Unas teticas de leche, de azúcar, de sal y por supuesto de especies de segunda o tercera categoría. Los productos económicos o alimentarios en Venezuela han bajado de calidad. Nosotros que fuimos la punta del iceberg en toda Latinoamérica, donde tuvimos plantas procesadoras de leche, plantas procesadoras de harina, tuvimos la mejor empresa de embutidos de toda Latinoamérica, al punto que esas empresas se iban directamente hacia dos continentes, Estados Unidos y por supuesto Europa, a la propia Alemania, con productos de calidad, con los mejores jamones de toda Venezuela. En el país hubieron empresas de productos alimentarios de primera categoría que aún todavía continúan muy rezagados, pero están allá en el país. Bueno, le damos la bienvenida a la economista Dianela Zuleta. Hola Diani, coméntanos sobre tu pequeño reporte. Un saludo para Alan Peralta, Nancy Pacheco, Carlos Miuruzcategui y para toda la audiencia de Siempre Venezuela Radio Colombia. Les habla la economista Dianela Zuleta de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y hoy vengo a hablarles sobre la hiperinflación en Venezuela. Especialistas del Observatorio Venezolano de Finanzas indican que Venezuela podría salir de la hiperinflación durante el primer trimestre de este año, porque fue a partir de marzo del 2021 que Venezuela comenzó a desacelerar su inflación, ubicándose por debajo del 50% durante los meses siguientes. Para que una economía salga de la hiperinflación, necesita que transcurrir 12 meses seguidos con inflaciones mensuales por debajo del 50% y por debajo del 1000% anual. Es decir, que Venezuela cumple el primer año en marzo de este año.
Sin embargo, esto no indica que la economía esté recuperada y esté marchando bien, pues aún así Venezuela seguiría teniendo la inflación más alta del mundo. Es decir, que Venezuela es donde se venden los productos más caros a nivel mundial. Y unido a esto, según especialistas, la economía venezolana ha tenido una caída de sus actividades en un 80% en los últimos 8 años. Es decir, que las empresas que hacen vida en Venezuela no están trabajando del todo. Y a esto se ha unido el impacto de la pandemia del COVID-19 desde hace 2 años, que ha permitido que se reduzcan sus actividades para evitar el aumento de contagios. Para que Venezuela se recupere y tenga estabilidad, necesita que exista un clima de confianza para invertir. Es decir, que el fabricante de zapatos pueda comprar una maquinaria para aumentar su producción de zapatos, o que si quiere variar su producción pueda comprar materiales e implementos para fabricar carteras, o que la señora que sabe hacer tortas pueda iniciar su negocio de fábrica de dulces y distribuirlo en supermercados, restaurantes, panaderías y otros establecimientos, con el apoyo de los préstamos bancarios y con la seguridad que la mayor parte de la población va a poder comprar sus productos porque tenga la capacidad para hacerlo. De igual manera, que tanto los empresarios como el resto de la población tengan la confianza que sus actividades se pueden realizar sin problemas porque cuentan con el suministro de buenos servicios públicos, unas leyes que amparen tanto al empresario como al trabajador y que se van a generar puestos de trabajo. Hasta aquí el boletín de economía para Siempre Venezuela Radio Colombia. Les habló la economista Dianela Zuleta. Bueno, estamos observando lo que nos acaba de demostrar Dianela Zuleta de la realidad económica financiera, hacia dónde va dirigido el dólar y, por supuesto, esa macroinflación que se viene día a día en el país. Toda la semana tenemos una nueva categoría de producción hacia abajo. No hay una balanza equitativa de lo que está sucediendo con el país. Lo mismo que ha venido sucediendo con los productos del parque automotor. Pero también tenemos algo muy importante. ¿Cómo está la situación real de las maquinarias agrícolas sin repuesto y, por supuesto, sin combustible? En un reporte que hizo el compañero, colega y amigo Lenín Danieli, observemos y analicemos la realidad del campo agroindustrial de Venezuela. La viabilidad agrícola afectada impide la movilidad de alimentos en las zonas productivas del Zulia, ya que existe una prohibición de movilizar maquinarias. Ya hasta telarañas tienen. No pueden movilizarse sin un permiso que solo dan en Maracaibo. Hay hasta detenidos por mover repuestos de estas máquinas. La razón es que, supuestamente, esos equipos se usan para hacer pistas para el narcotráfico, pero también sirven para la producción agrícola. La vialidad agrícola se nos ha sido imposible repararla. El uso de patroles está prohibido. Es imperdonable que los alimentos se pierdan en un país con una crisis como la venezolana. Ha habido momentos en que la leche se ha dañado porque no se ha cargado a tiempo. Cuando llueve ni con mulas se puede pasar hasta las zonas de cultivo. No le estamos pidiendo al gobierno que nos arregle nada, que nos permita por lo menos, que nos permita trasladar nuestros tractores para poderlo hacer nosotros. En cualquier país del planeta, al sector productor de alimentos se le incentiva, se le protege. Para trabajar el campo en Venezuela se debe enfrentar al clima, a la escasez, a las restricciones y, por supuesto, a la inseguridad. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel. Gracias, Lenín, por esta participación tuya en el programa. Y nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Bucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, y fue Carlos Bucategui con su reporte. Me encanta el análisis económico hecho por la invitada especial para la tarde de hoy. Y también este trabajo de Lenín Danieli que demuestra a las claras cómo está el sector productivo venezolano, cómo el productor agropecuario es un héroe. En esta circunstancia es un héroe. Sale de abajo haciendo un gran esfuerzo y soportando no solo la presión y la inclemencia de la actividad, sino también del propio gobierno.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y ese tema, tú lo tienes todo, todito, de Felipe Peláez. Ese es un de todito. Ese es un de todito. Iniciamos así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y Un Mundo Sin Mordaza solicita detener la extradición del venezolano Ernesto Quintero. Así lo viene anunciando en el día de hoy en un comunicado individual urgente al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, luego de que las autoridades de España anunciaran que el venezolano Ernesto Luis Quintero tiene orden de extradición para el 12 de febrero del año en curso. Quintero, antiguo asistente de tesorería de la compañía ABA Servicios Financieros CA, había solicitado asilo político en España por persecución, debido a que esto lo haría vulnerable a sufrir violaciones a sus derechos humanos a manos del gobierno de Nicolás Maduro. Pues la organización rechaza la decisión de España de extraditar al venezolano Quintero debido a que no existen las condiciones mínimas necesarias de este debido proceso, tampoco independencia judicial y Estado de Derecho en Venezuela para enfrentar un juicio politizado. Bueno, vean ustedes cómo está la situación a propósito del tema de los jubilados, los pensionados, la tercera edad, los hechos que ocurrieron en la ciudad de Mérida con estos dos docentes universitarios jubilados. Una investigación que resalta la analista política venezolana Ana Carmen Beatriz Fernández, basada en una encuesta realizada por la organización civil Convite sobre la situación de seguridad social de las personas de la tercera edad. Y esta investigación, además de evaluar la baja situación de recursos que tienen los jubilados y los pensionados, y sobre todo la incapacidad de poder cubrir los gastos básicos y los gastos necesarios de alimentación y medicina, esa investigación señala que hay una destrucción del sistema de seguridad social en Venezuela. 75% de las personas mayores sobrevive por la ayuda de los familiares. Es decir, sin estos hijos, sin esta familia de apoyo, la situación para los jubilados, los pensionados y las personas mayores, los adultos mayores en Venezuela sería más grave. 75% dependen de lo que le da a la familia. No dependen ni siquiera de su jubilación, no dependen ni siquiera de su ingreso por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no. Dependen de lo que lo ayude de la familia. Y uno dice, hay familias que pueden ayudar, pero hay familias que no pueden ayudar por diversas circunstancias. Y esas que no pueden ayudar son esas que han salido del país a buscar ese bienestar y han dejado a sus hijos con los adultos mayores, y es ahí donde volvemos al caso. Ese adulto mayor, si logra conseguir un plato de comida al día, no lo va a consumir él, sino que se lo va a dar a ese menor de edad. Bueno, yo les recomiendo que revisen este estudio, es bastante amplio, nos lo muestra Carmen Beatriz Fernández. Esto lo puede encontrar usted en la página web de Convite Asociación Civil. Convite Asociación Civil, revise este informe para conocer cómo está el sistema de seguridad social para los adultos mayores y entender la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela, en donde el tema de las jubilaciones y las pensiones está totalmente carente de sentido en un país inflacionario, en donde un gobierno se jacta de decir que ha reducido la inflación, pero esta es la inflación sobre 600, 700%. Y Estados Unidos rechazó el día de hoy las amenazas del régimen de Nicolás Maduro contra el presidente encargado Juan Guaidó, y además con los diputados de la Asamblea electa en el año 2015. El régimen de Maduro amenaza a Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, interfiere en las elecciones y se niega a volver a las negociaciones con la oposición política porque teme la voluntad del pueblo venezolano. ¿Por qué atacar a los venezolanos solo para buscar un futuro mejor? Este es el cuestionamiento que se ha venido realizando el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Bray Nichols. Bueno, y hablando de Estados Unidos, hay gente que reconoce errores.
Y esto es el rol de la ex subsecretaria junta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, Carrie Filippi, quien aseguró que el mayor error de la administración del expresidente Donald Trump fue creer que la crisis en Venezuela iba a ser algo momentáneo y afirmó que subestimaron la capacidad de Nicolás Maduro de mantenerse en el poder. Este reconocimiento lo resume de esta manera: partíamos del hecho de que no iba a ser una crisis duradera. Genuinamente lo creíamos. Puede encontrar citas mías y de Abraham diciendo no es un tema de años o meses, es un tema de semanas, y eso obviamente era incorrecto, expresó ella ante un programa realizado por la periodista venezolana Carla Angola. Filippetti señaló que no solo subestimaron al régimen madurista desde un principio, sino también el rol de los cubanos, del gobierno chino y de los rusos en mantener a Maduro en el poder. El resultado de este error de cálculo, según comentó, fue que Estados Unidos terminó usando uno de sus ataques más importantes, las sanciones de petróleo, y a su parecer el régimen se terminó ajustando y obtuvo así otras formas ilegales de conseguir ingresos. Ellos no necesitaban mucho dinero para llevar al país, solo necesitaban lo suficiente para mantener cerca a sus leales, y como resultado de ese error, creo que no terminamos desplegando nuestras herramientas de manera estratégica, por no saber que eso era un proceso a largo plazo. Al consultarle a Filippetti, y esto es importante, ¿qué hubiese hecho diferente? Ella manifestó que se hubiese enfocado en tener conversaciones directas con el gobierno interino del presidente Juan Guaidó mientras se construía, y contó que hubo momentos en el que empezamos a ver que había más esfuerzos por ser reconocidos por otros países que en el resultado de ese reconocimiento. Errores que se pagan caro, errores que han mantenido al régimen y errores que comete la comunidad internacional, porque incluso aquí en Colombia se pensó en el momento del presidente Santos que la crisis migratoria era un fenómeno de semanas y meses también, que esto no iba a ser permanente. Y por eso que hubo un retardo, un atraso evidente en la respuesta de ayuda y apoyo humanitario a Venezuela. No se entendió que las causas de esta migración forzosa eran derivadas de la acción del gobierno de facto de Nicolás Maduro, y que solucionar el tema de la vinculación y la relación con el régimen de Nicolás Maduro era fundamental para poder atender la crisis migratoria que le explotó en las manos a toda Latinoamérica, porque hasta que Latinoamérica no se sintió afectada por la migración, no reaccionó. Y es allí la gran responsabilidad, no solamente el reconocimiento que hace Filippetti de esta situación, es también el reconocimiento que tiene que hacer la comunidad internacional y especialmente Latinoamérica, de que atendieron muy tarde lo que estaba pasando en Venezuela, y esto le ha explotado en las manos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Si no lo ha escuchado, no lo ha visto, lo quiere volver a ver por la www.siemprevenezuelaweb.com. Saludos Alan, saludos Nancy y a todo el equipo de producción. Ya con nosotros desde hace ya 2 semanas está nuestro corresponsal en la ciudad de Cali, donde nos va a versar temas muy importantes, muy interesantes sobre la migración venezolana, los desplazados y por supuesto hacia dónde se dirigen al llegar a la ciudad de Cali desde el Pacífico, los costos económicos para pasar por la frontera colombo-ecuatoriana. Bueno, ahí tenemos ya nosotros a César Eduardo Enrique. César, bienvenido al programa Siempre Venezuela y eres parte del equipo. Muy buenos días, desde la ciudad de Cali le habla César Eduardo Enríquez para Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y toda la migración colombo-venezolana llevando el tema hoy desde acá desde la ciudad de Cali, saludando a Nancy Pacheco y a Alan Peralta y el amigo Carlos Uzcategui. Trataremos el tema, seguiremos tratando el tema de los migrantes acá, el fluido del migrante en Cali,
en la ciudad de Cali, tanto las entradas como las salidas de la ciudad de Cali, pues están repletas de migrantes venezolanos y sigue siendo bastante tétrica la situación del migrante venezolano y bastante empobrecida. Como les comentamos en el otro reportaje, la situación del migrante se agudiza cada día más por la situación del COVID y aparentemente las ayudas, o aparentemente no, las ayudas no están llegando y la situación del migrante sigue siendo bastante difícil. Está la situación tan complicada pues que el migrante no deja de salir de Venezuela y así poder atravesar hasta 5 países para llegar a su lugar de destino, siendo el más apetecido la ciudad de Santiago en Chile, pues es la que está recibiendo más migrantes venezolanos ahora, a pesar de la situación nueva del nuevo presidente que es una incógnita para toda la América Latina. El fluido está ligado porque hay salen migrantes venezolanos de Colombia, como entran migrantes haitianos, cubanos, dominicanos, viceversa para acá. Entran para ir a los lados de Antioquia, para el famoso tapón de Darién, que le llaman. Y pues posteriormente de ahí parten a sus sitios de destino, cruzando una selva bastante difícil, y ya sabemos los peligros que se enfrentan ahí esos migrantes. Y es un fluido mixto, colombo, venezolano, cubanos y dominicanos que transitan por esa vía. Entonces la situación del migrante está bastante complicada, el fluido, los costos son bastante altos, entre 30 y 50 dólares se estima que son los costos. Eso depende la persona que te vaya a cruzar las trochas. Preguntabas en cuánto está el costo, Auxilian, el paso, el cruce de las trochas. Se estima que entre 30 y 50 dólares es lo que están cobrando de la parte de Colombia a Ecuador y de Ecuador hacia Colombia. A mi juicio personal, ¿cómo veo la evaluación del RUN para los migrantes venezolanos? Bueno, la situación de migrantes venezolanos sigue siendo incierta. Hay mucha polémica con eso, porque según en Migración Colombia entregaba los RUN a partir de 90 días después de hacerte la cita biométrica y el reconocimiento de tus huellas dactilares. Pues hay muchas cosas irregulares que se han dado en ese lado de migración, porque personas que lo han hecho mucho antes le ha llegado más rápido, y la persona que lo ha hecho de hace 3-4 meses atrás no le ha llegado todavía el RUN. Entonces hay una incertidumbre y una cierta ansiedad hacia el migrante que está acá, porque ya muchos PET ya dejan de circular, e incluso en las GPS ya no les permiten y no aparecen registrados porque aparentemente esa data está borrada. Y pues posteriormente el pánico en la población por una atención médica es bastante difícil y bastante costosa. Sabemos que la medicina en todos estos países es bastante difícil. Entonces la situación del migrante en esa parte está tétrica y está bastante difícil. Sin más nada que referirles, mil bendiciones. Les habló César Eduardo Enríquez de la ciudad de Cali para Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y la parte de Guajira Internacional. Muchísimas gracias, mil bendiciones. Bueno, señores, ya estamos observando la realidad de lo que está pasando con estos migrantes, sobre todo en la parte central de Colombia, donde se dirigen hacia la frontera en diversas formas, en caravanas, a pie, y sobre todo la realidad son haitianos, son cubanos y por supuesto migrantes venezolanos que se dirigen hacia el tapón del Darién para ir hasta Centroamérica y de ir a México y a los Estados Unidos. En otro tema, tenemos la realidad muy palpable y nada oculto. Hablemos de los gremios, los colegios profesionales de Venezuela, educadores, sobrevivientes, pensionados, jubilados, que hoy día simplemente viven con $2.3%. Es decir, no llegan ni siquiera a medio cartón de huevo al mes en una quincena.
cómo están haciendo. Hoy tenemos a la profesora Elsa Castillo, jubilada, sobre todo una mujer con Guáramo, que nos está comentando lo que está pasando actualmente con el gremio de los colegios profesionales, jubilados, pensionales y profesores universitarios. Hoy en Barinas, totalmente con todos los gremios a nivel nacional. Elsa Castillo, profesora jubilada, miembro suplente de la Directiva Nacional de la Federación Venezolana de Maestros y miembro activo de la Asociación Venezolana de Docentes 15 de enero. En el día de hoy estamos aquí conjuntamente con otros trabajadores de otros sectores porque es público, notorio y comunicacional el abuso constante y permanente que este desgobierno viene aplicando contra todos los trabajadores del sector público, sometiéndolos a hambre, humillación, quitándonos el seguro, el HCM y el seguro funerario. Porque claro, nuestros familiares e incluso los propios profesores que fallecen tienen que ser, sus últimas exequias tienen que dárselas a los amigos, la mano solidaria, porque 30, 35 años de servicio no le es suficiente a este gobierno esclavista, que se le olvidó que en 1886 José Gregorio Monagas, a través de un decreto, eliminó, abolió la esclavitud en Venezuela. Y sin embargo hoy, este señor, cuyo nombre no quiero decir, pero que todo el mundo sabe quién es, que se instala en Miraflores a bailarse muy bien su salsa, dispone de todo el arco minero, destroza la fauna y la biodiversidad de Venezuela, supuestamente para buscar recursos, pero esos recursos sabrán los rusos, sabrán los chinos, sabrán los iraníes y hasta sabrán los cubanos dónde están, porque el pueblo venezolano lo que tiene es hambre, miseria, necesidad, sin atención médica, con los hospitales en el suelo, con las escuelas contaminadas y llamando a los niños a clase. ¿Hasta cuándo? Nosotros no queremos que este país lo continúen dirigiendo maulas, porque eso es lo que son, maulas. Renuncien si no están en capacidad de darle a este pueblo de Bolívar una dirección justa y un reparto justo de esos bienes. No sigan con el embuste de decir que no hay dinero. No sigan con el embuste de decir que el petróleo, porque en este momento Venezuela está vendiendo coltán, oro, diamantes y otros minerales, los cuales no nos explican ni en qué cantidad lo están explotando, ni a quiénes se lo están vendiendo, y mucho menos en el precio que se lo están vendiendo. Y eso le pertenece al pueblo venezolano. Muchas gracias. ¡Salario justo ya! ¡Salario justo! Lo están viendo, lo están observando, lo están oyendo, la realidad de lo que está sucediendo actualmente con este gremio que nos ha dado la vida, la educación. Fueron nuestros profesores en diferentes estados y por supuesto en toda Venezuela. Hoy muriéndose de hambre, hoy sin tener un recurso económico, donde no tienen un HCP, donde no tienen absolutamente ni siquiera el seguro social. Una pensión ñáscula, ridícula, pírrica, donde hoy nuestros trabajadores pensionados se están muriendo de hambre. Eso es lo que piensa el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro de nuestros trabajadores. Imagínense que un trabajador gana 3 puntos más de dólar. A ellos se les quita todo, es decir, un seguro real, donde no tienen ni siquiera con qué comprar los medicamentos. Alan, Nancy, nos estamos despidiendo a esta hora, viendo la realidad sociopolítica de Venezuela. Carlos Uzcategui,
el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y con este reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en esta primera hora, en el control máster a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, el tema de Camilo Índigo. Camilo y Evaluna Montaner nos han traído este tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos así con ese ritmo bien sabrosito para que usted también siga con nosotros a esta hora. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM, a través de todas nuestras redes. Seguimos con más información. Bueno, y la administración de Nicolás Maduro quitó la protección a inquilinos al no renovar el decreto que prohibía el desalojo a la propiedad privada. El decreto 4.577 con fecha 7 de abril del 2021 contemplaba la prohibición por 6 meses del pago de arrendamiento de viviendas y de inmuebles de uso comercial debido a los efectos económicos generados por la pandemia del COVID-19. Esta medida fue ejecutada en marzo del 2021. No obstante, en el pasado mes de octubre, cuando se debía renovar el decreto, la administración de Maduro decidió no extender su plazo. De esta manera, quedó sin efecto la prohibición de desalojo aprobada hasta la suspensión de la aplicación de la causal 91 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda. Sin embargo, debo señalarles que esta es parte de la necesaria política de normalización del país. ¿Y por qué digo eso? Porque hay que reconocer que mucha gente se aprovechó de este decreto para simple y llanamente no pagar alquiler. Ni siquiera en la vivienda en la vivienda residencial, también en la empresa privada, en las oficinas que se alquilaban. Esto condujo a varias situaciones increíbles, en donde los propietarios de las viviendas suplicaban a los inquilinos que se retiraran porque necesitaban tener esas viviendas bajo su control, bajo su uso y su fruto. Pero bueno, pasó así que se aprovecharon muchos del decreto, no pagaron arrendamiento y ahora que se elimina esta posibilidad, ahora sí tienen que ir a pagar arrendamientos. El abogado Ali Daniels de la ONG Acceso a la Justicia manifestó que se está reconociendo que existe la necesidad de volver a lo que nosotros consideramos que es normal, que por supuesto no lo es, en la medida en que no haya un respeto a la normalidad dentro del derecho a la propiedad. Esta resolución se enmarca dentro de estas políticas generales de no mantener más restricciones de las que ya existen bajo la necesidad del COVID-19. Si bien, lo reitero, había una intención de proteger a la sociedad frente a las circunstancias del COVID-19, muchos aprovecharon de este decreto para simple y llanamente vivir gratis y disfrutar de evadir sus responsabilidades. Claro, así de sencillo. Vamos a ver qué pasa en Venezuela con este tema de esta resolución que incide directamente sobre el tema del inquilinato en el país. Y en otro orden noticioso, Manuel Rosales informó que se reunió con el Aizamí para buscar soluciones al tema de la gasolina. Y el gobernador electo del estado Zulia, Manuel Rosales, ha informado el día de hoy que conversó en 2 oportunidades con el vicepresidente de Economía del régimen de Nicolás Maduro, Tarek El Aizamí, sobre los problemas de gasolina en esta entidad. Rosales sostuvo ese encuentro con Tarek El Aizamí, presidente de PDVSA, para hablar todo lo referido al tema de la gasolina. Estamos conversando en función de construir, de solucionar los diferentes problemas, de buscar soluciones a todo este tema y a este drama que se vive en el Zulia. Rosales aseguró que se encuentra trabajando con mucha discreción lo que tiene que ver con el tema crítico de la gasolina y con el tema de la energía eléctrica, que son uno de los problemas graves que tiene este sector. Incluso hay mafias establecidas, lo vamos a solucionar. Esto no lo vamos a solucionar, dice Rosales, con una varita mágica, pero estamos dispuestos a solucionar un plan conjuntamente con el gobierno nacional.
Bueno, y el más reciente informe que publicó la USAID, la Oficina de los Estados Unidos para la Ayuda Internacional, sobre Venezuela, muestra que más de 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos han huido de los estragos causados por la dictadura de Nicolás Maduro, lo que la convierte en la segunda mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial después de Siria. El documento señala que las Naciones Unidas publicaron un plan de gestión de respuesta regional 2022 a mediados de diciembre, solicitando casi 1.800 millones de dólares en fondos humanitarios para la respuesta a la crisis regional de Venezuela. Se estima que 7 millones de personas dentro de Venezuela necesitarán asistencia humanitaria en el próximo año, además de los 6 millones que están por fuera del país, según el panorama humanitario mundial de las Naciones Unidas. Con la financiación de la USAID y otros donantes, se llegó a atender directamente a 450.000 venezolanos y nacionales en países de acogida en Colombia, Ecuador, Perú, durante el mes de octubre. Desde el 2014, el deterioro de las condiciones económicas y políticas en Venezuela, marcadas por una devastadora hiperinflación, la escasez de medicamentos básicos y la limitada disponibilidad de alimentos, ha contribuido a crear y aumentar las necesidades humanitarias. La ONU estima que más de 5.6 millones de venezolanos han abandonado su país desde el 2014 y la migración está poniendo a prueba la capacidad de algunas comunidades de acogida, específicamente en Brasil y Colombia. Y Nicolás Maduro ha realizado un reclamo en el día de hoy desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia que la tarea está pendiente de las instituciones del Estado venezolano de aplicar una justicia implacable en contra del líder opositor Juan Guaidó. Durante su discurso en el acto de apertura del año judicial 2022, Maduro recordó el gran desafío de Guaidó, que en el año 2019 se juramentó como presidente interino y fue reconocido así por más de 50 países. A su juicio, el mandatario chavista dice que esta estrategia fracasó, pero aún falta hacer justicia. Fracasaron, los derrotamos. Hoy Venezuela tiene un gobierno y una legitimidad histórica conquistada a pulso, con mucha batalla, humildad y esfuerzo. Solo quedarían pendientes los daños y perjuicios, instituciones del Estado, los daños y perjuicios hechos a la República estos años, pidiendo sanciones, bloqueos, intervención militar del ejército imperialista de los Estados Unidos sobre nuestra sagrada tierra. Solo faltaría resarcir con una justicia implacable los daños que le han hecho al pueblo venezolano con todas las sanciones, con todos los bloqueos, los llamados a invasión. Tarea pendiente que llenará de felicidad a nuestro país, tarea pendiente de todas las instituciones, es lo que ha señalado en la tarde de hoy. Bueno, Iván Simonovic entregó a España un informe sobre las víctimas de la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz. Este informe lo entregó a España en su embajada ubicada en Estados Unidos. Vamos a ver el video. De la Embajada de España, agradecido por la atención. Hemos consignado un documento donde se explica sobre las actividades criminales y la persecución de Luis Ortega Díaz en sus primeros 7 años de gestión en Venezuela. Está acompañada también de información sobre su esposo y sus antecedentes criminales, Germán Ferrer. Entregamos información también sobre algunos otros delincuentes que se ocultan en España. Estoy seguro que la justicia española valorará la información que estamos compartiendo y seguiremos trabajando en la identificación y búsqueda de todas estas personas que cometieron delitos en Venezuela, bien sean delitos de patrimonio contra el patrimonio público o delitos por la violación de los derechos humanos. La posición que tiene Iván Simonovic, que haya hecho declaraciones muy duras en contra de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Por ahí tenemos pendiente una conversación con ella en relación a estas acusaciones. La delegación del régimen de Nicolás Maduro viajó a Honduras para la asunción de Xiomara Castro. Pues esta delegación del régimen de Nicolás Maduro viajó el día de hoy a Honduras para participar en la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro. El viceministro para América Latina, Rander Peña, informó a través de sus redes sociales que la comitiva chavista la integra el gobernador Héctor Rodríguez, el canciller Félix Plasencia y la ministra Margaud Godoy. Bueno, a una toma de posesión. Fíjate lo que ocurrió, interesante lo que ocurrió allá en Honduras. Una rebelión prácticamente de parlamentarios del propio partido de la presidenta,
dio al traste con el plan que tenían de montarse con el control absoluto del Parlamento. Y ellos han pactado con otras fuerzas y han integrado una especie de contrapeso político dentro del Parlamento que va a evitar que esta señora siga con las ideas de su esposo, que era aplicar el mismo plan del chavismo, el mismo plan que el chavismo aplicó en Venezuela a través del control absoluto de todos los poderes. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta cohabitación, porque las cosas no salieron como lo habían planificado en un principio, pero sabemos de la intensidad de estos movimientos que buscan controlar todo en la vida pública de cada uno de los países en donde se desarrolla. Y los ex jefes de Estado y ministros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, calificó como un grave atentado a la soberanía popular las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral para el referéndum revocatorio, y en un nuevo atentado a la ya destruida materialidad constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela. Eso es lo que han venido indicando, y en este sentido expresaron que el CNE ordenó instalar para recoger esas firmas de ese revocatorio esas 1.200 mesas en lugares preferentemente periféricos del territorio nacional con ese lapso de 12 horas, y esto pues estaría violando las normas sobre el proceso de lapsos orientados a facilitar el ejercicio de derecho humano a la participación popular. Esto es lo que ellos han venido considerando. Bueno, les comento otra cosa. A pesar de que el referéndum revocatorio fue aniquilado desde el propio Consejo Nacional Electoral, imponiendo condiciones absurdas para su realización, el pueblo de Venezuela todavía tiene en su corazón el tema del referéndum revocatorio y lo manifiesta, sabe cómo manifestarlo, cómo señalarlo. Para muchos habitantes de Venezuela, para la gran mayoría de los venezolanos, Maduro está revocado. Sentimentalmente, en mi corazón está revocarte. Hoy, todos los venezolanos, un más de 80% de ellos, te revocamos sentimentalmente. En nuestros corazones ya tú no eres nuestro presidente. Y aunque estés en este desierto, solo, y que no tenga compañeros que me ayuden a llevar y a sostener esta bandera, yo te puedo decir desde aquí, ¡viva la libertad! Encuentra su manera de manifestar su posición. Y él dice, para mí ya tú estás revocado. Y yo creo que la gran mayoría de los venezolanos piensa igual. Maduro está revocado, doblemente legítimo, no solamente por su elección fuera de derecho, sino también por este revocatorio que aniquilaron desde el propio centro de Miraflores y con órgano ejecutor Consejo Nacional Electoral. Y en otro orden, abro comillas, te quiero, cierro comillas. Sí, Alan, esa expresión, te quiero. Y ese es el reencuentro entre Cristina Fernández y María Gabriela Chávez en Honduras. Pues la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, se reencontró en Honduras con María Gabriela Chávez Colmenares, una de las hijas del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Se saludaron con un cálido y fuerte abrazo que fue grabado y además publicado en las redes sociales de Chávez junto a un sentido mensaje. María Gabriela le dice a Cristina, te quiero, Cris, siempre es tan hermoso encontrarnos. Eso fue lo que posteó en la cuenta en Instagram, una de las caras más visibles de la familia del exmandatario, y en la publicación se logra escuchar la conversación amistosa entre ambas mientras la expresidenta argentina se pone el tapabocas y ella le da como respuesta, ¿cómo estás? Eso es lo que le está preguntando Cristina ante ese te quiero tan efusivo. Bueno, pero ya va, ¿cómo no la va a querer Cristina Kirchner? Si solamente se han detectado 24 viajes entre Caracas y Buenos Aires
llevando un promedio de unos 300 a 400 mil dólares por viaje. Eso es dinero en efectivo que se le entregó a Cristina Kirchner y a su esposo para efectos políticos, de desarrollo político, de campaña política, gracias al apoyo del papá de esta jovencita, del señor Chávez. Dinero de los venezolanos, que ahora los necesitamos urgentemente en el país para todo lo que es el sector salud, el sector educación, pero así, con ese amor tan efusivo, claro, hay que tenerlo, porque precisamente mucho billete cruzó el continente desde Caracas hasta Buenos Aires para alimentar las necesidades económicas y políticas de los Kirchner. Y Fundarredes recibió al menos 95 denuncias de detenidos de forma arbitraria en Apure. Pues así, Fundarredes, la organización no gubernamental, ha dado ese informe, 95 denuncias sobre personas detenidas de manera arbitraria en este estado, en el estado de Apure, a quienes el gobierno acusó de actuar con los terroristas armados narcotraficantes colombianos. En la cuenta oficial en Twitter de la organización se reportó la detención de Daniel Marcano y Jefferson Calderón, cuyas familias informaron que lo trasladaron a la sede en Caracas de la Dirección de Inteligencia General contra Inteligencia Militar. Asimismo, los familiares detallaron que ambos se dirigían hacia Guadualito desde La Victoria cuando los detuvieron. Alertaron mediante un video publicado en las diferentes redes sociales que a los detenidos se les quiere vincular con acciones de grupos armados irregulares. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, ritmo de salsa a esta hora en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Esto nos sirve para iniciar el último bloque del programa con la misma moneda Proyecto A que nos permiten disfrutar así esta historia de amor y de traición. Seguimos con más información en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro anunció que el Poliedro de Caracas volverá a abrir sus puertas para recibir nuevamente los grandes espectáculos luego de que funcionó como centro de atención para pacientes con COVID-19. Por eso, el mandatario le ordenó a Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, asumir la gestión de asuntos culturales de esta ciudad y hacer las inversiones financieras necesarias para hacerla funcionar. Ahí tienes el poliedro para ti, agárrate el poliedro, es tuyo, es lo que le ha dicho Nicolás Maduro a Meléndez. Asimismo, también Maduro instó a los gobernadores y alcaldes a aumentar las inversiones en el sector cultural para garantizar un desarrollo en todo el país. Vamos a crear un poderoso centro de comunicaciones en redes sociales para las diferentes manifestaciones culturales, es lo que ha manifestado. Bueno, lo ha usado para el control social. De hecho, hay varios detenidos por publicar en sus cuentas personales de Facebook, de Twitter, incluso hasta cuentas de WhatsApp, información en contra del gobierno, información crítica, como un ciudadano común y corriente ejerciendo su derecho a opinar. Pero bueno, esa es otra historia. Vean ustedes cómo se monta un caso criminal y cómo se implica a un ciudadano cuando el Estado venezolano quiere hacerle la vida imposible. Es el caso de Matthew Hyatt, norteamericano, que fue detenido el 9 de septiembre del 2020 junto con otras personas acusadas de estar espiando para los Estados Unidos. Ayer en este caso declaró el sargento mayor Darwin Adreicio, según lo comenta Tamara Suju en su cuenta de Twitter. Señala que Hyatt fue detenido junto con David Rodríguez y Marco Garcés el 9 de septiembre del 2020. El relato de Darwin Adreicio, quien es el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, fue demoledor, sometido a torturas durante todo el tiempo que ha estado detenido. El día de la detención, el Guardia Nacional recibió una cola en un taxi y para mala suerte de él, en el taxi iba el gringo. Resulta que cuando lo detienen sus compañeros en una cabala, él explica que le habían dado una cola y definitivamente se va. Le dicen, bueno, váyase. Horas después lo detienen y no conforme con eso, publican una foto
conjuntamente con los 4 detenidos como si la detención hubiese sido hecha en ese momento. Ya están forjando una prueba. Cuando detienen al norteamericano, a Matthew Heath, junto con Rodríguez y Garcés, explica Tamara Sujú, hay fotografías de esta detención y donde aparece solamente con algunos implementos como un teléfono, una caja de herramientas y tarjetas de crédito. Eso era todo lo que tenía. Lo cierto del caso es que 48 horas después vuelven a montar la escena de la detención, pero ahora al gringo se le localizaron armas, se le localizaron documentos, se le localizaron toda una serie de elementos incriminatorios y que incriminan también a las personas que lo acompañaban, y no conforme con eso, a un guardia nacional cuyo único delito fue haber pedido la cola y haber recibido esa cola en ese vehículo. Cuenta el guardia nacional que lo golpearon salvajemente, le colocaron bolsas plásticas, lo golpearon con palos, lo asfixiaron con bolsas plásticas hasta el punto de hacerlo desmayar. Secuela de esto también vive en una situación de verdad bastante urgida de atención médica, porque le aplicaron descargas eléctricas a él, al gringo y a las personas que estaban acompañándolo. Cuenta Tamara Sujú que en esta detención se violaron todos los principios. Los trasladaron primero a Caracas y después lo devolvieron a punto fijo para montar la escena. O sea, definitivamente una mente criminal es lo único que puede estar detrás de esto. Y el hecho por el cual está detenido el norteamericano no es el tema de las armas, no es el tema del presunto espionaje, es el hecho de ser norteamericano. Eso es lo que mantiene preso a Matthew Heath, que se encontraba en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Y en otro orden noticioso, el director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, ha aclarado que los venezolanos con doble nacionalidad que tienen el pasaporte vencido pueden seguir saliendo del país con un permiso de viaje. Mediante un Instagram Live que ofreció el día de hoy, Vizcaíno precisó que los venezolanos con doble nacionalidad deben contar con ese pasaporte vigente para ingresar y salir del país, aunque disponen también de otro pasaporte. Sin embargo, a falta del documento de viaje venezolano vigente, pueden seguir tramitando un permiso de salida emitido por el SAIME. De esa manera, aclaró que el permiso de viaje sigue estando disponible para este caso, pero subrayó que desde enero de este año, el 2022, los venezolanos deben acudir a la cita para que sus datos sean reseñados, ya que ahora no basta demostrarlo solo con el pago del trámite. Es decir, los venezolanos con doble nacionalidad que quieran salir del país, tengan ese pasaporte venezolano vencido, deben haber acudido ya a la cita, colocar la huella, firmar y además fotografiarlo. Así podrán solicitar ese permiso de salida, es lo que ha indicado el director del SAIME. Bueno, también esta mañana comentábamos los problemas de servicio de internet en varias zonas de Caracas. Resulta que esos problemas aún se mantienen a esta hora. En el municipio Libertador se encuentran sin internet sectores como El Paraíso, La Paz, Montalbán, entre los principales sectores que se encuentran sin este servicio. Hacen un llamado urgente a CanTV para reactivar el servicio de internet en esta zona. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Hola amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, y como el tema que ocupa pues el día de hoy es el tema del referéndum revocatorio. El día de ayer se instalaron 1.200 puntos para la recolección de voluntades para ejecutar un referéndum revocatorio en contra del mandatario Nicolás Maduro. El movimiento Mover, que impulsa este referéndum, pide a negociadores de México incluir el revocatorio en la agenda de discusión. Ayer nosotros conversábamos con Dinora Hernández,
diputada a la Asamblea Nacional electa del año 2015, y ella se hacía una pregunta que ¿por qué insistir en una estrategia que ha fracasado? Recordemos que se ejecutó un referéndum revocatorio en contra de el fallecido Hugo Chávez. Los resultados fueron adversos para la oposición y este hecho consolidó el liderazgo de Chávez en Venezuela. Luego, el referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, al cual el gobierno torpedió y puso muchísimos obstáculos para finalmente salir victoriosos, no realizar este instrumento electoral contemplado en nuestra Constitución. Ahora, el movimiento Mover impulsa nuevamente el referéndum revocatorio. En esta oportunidad, el gobierno jugó adelantado, como lo han señalado muchos observadores políticos. Él adelantó pues una fecha para tomar desorganizado, para tomar sin ningún tipo de estrategia al movimiento de opositor que busca la salida a través del referéndum revocatorio. Ahora, amigos, el movimiento venezolano por el revocatorio Mover manifestó este jueves y pidió a los representantes de la plataforma unitaria que negocian con el gobierno de Maduro en México que incluyan el revocatorio en su agenda. Incluya en la agenda de México el rescate del referéndum revocatorio. Espero que nuestros representantes no entierren también el referéndum revocatorio, manifestó el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas. También hizo un llamado directo a Juan Guaidó y Gerardo Blay para que no dejen de lado este derecho. Sobre el proceso de recepción de manifestaciones de voluntad por el revocatorio ejecutado el pasado miércoles 26 por parte del CNE, a pesar de las denuncias de Mover, expresaron que no lo reconocen. Bueno, amigos, también es importante, ya el CNE tendrá hasta el 13 de febrero para mostrar cuántas firmas recolectaron, aunque técnicamente ya habían destacado algunos líderes opositores que era insuficiente el tiempo, que era imposible recoger la cantidad de 4.300.000 firmas para que se pudiera dar el referéndum revocatorio. Bueno, también recordemos que las amenazas constantes son de las cosas que imposibilita la vía de ese revocatorio, dada la experiencia que se tuvo con la lista de TASCOM. También en esta parte, amigos, quiero presentarles una entrevista que concedió a medios internacionales Tamara Sujo, donde ella expresa su posición con respecto al anuncio que hizo Nicolás Maduro de una posible demanda por haber maltratado su honor. Esto lo destaca Tamara Sujo. Además, habla de lo que ocurre con lo de la investigación que hace la Corte Penal Internacional acá en Venezuela. He dicho, y por el cual ellos me denuncian, es por un tuit donde yo digo que él forma parte de un conglomerado criminal y lo enlazo con el tema del oro, ¿no? Del lavado del oro, pues, ¿no? Del tráfico del oro y todo lo que está sucediendo en el sur de Venezuela, ¿no? Y lo digo, bueno, porque hay información sobre eso, ¿no? Y sobre cómo la familia Maduro Flores, que incluye al hijo, por supuesto, está metida de lleno y es información que es pública, está en todas partes, hay informes, hay de todo que ha salido sobre cómo Nicolás Maduro se lucra del tráfico del oro en Venezuela, y además de eso está pues el tema del hijo y el tema del entramado de cómo funciona para sacar el oro de Venezuela, ¿no? Entonces, en base a eso, viene una denuncia por injuria. Yo estoy supuestamente mintiendo sobre que él forma parte de un conglomerado criminal cuando Venezuela es un país sin leyes, un país, un estado forajido, donde todos aquellos funcionarios públicos que forman parte del régimen, ¿verdad? Y que conocen y están en la trama y saben lo que está sucediendo,
son parte de ese conglomerado criminal. Entonces, además, contra su honor, imagínate tú, ¿no? Cuando hay venezolanos, miles de venezolanos que se están muriendo de hambre en el país, cuando más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de la crisis humanitaria que tiene Venezuela, cuando son miles los detenidos, cuando son miles los torturados, cuando son cientos los violados, estamos hablando del honor de una persona, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que yo siempre he dicho que pienso que son 3 hipótesis, ¿no? Una, tratar de intimidarme y de callarme, no lo van a hacer. Es más, yo pienso que es una buena oportunidad para hablar en Europa, de abrirse un proceso judicial, ¿verdad? De explicar lo que sucede en Venezuela y que Europa lo conozca, y más que todo los tribunales españoles, ¿verdad? Segundo, es un ataque a los defensores de derechos humanos aún fuera del país, es una persecución sistemática contra nosotros y quiere tratar de intimidarnos, y no los vamos a dejar, porque si los de Venezuela siguen denunciando y siguen atreviéndose estando allá, nosotros no podemos callarnos tampoco. Y tercero, ellos están tratando de desprestigiarme, ellos están tratando de decir que yo miento en las redes sociales, porque ese es el tema que ellos argumentan en la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal, Tarek William Saad ha dicho que nosotros, que la información que sacamos, la sacamos de las redes, imagínate tú, ¿no? Y que no son informaciones confiables. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Que quienes llevamos la batuta en la Corte sobre las denuncias, sobre casos, sobre testimonios, ¿verdad? Ellos están diciendo que no somos fuentes confiables y por eso nos denuncian. Eso es lo que yo creo que está pasando. Esto que ha sucedido, el plazo de 3 meses, que es una prórroga que le concede el fiscal, y se lo concede en el marco de la buena voluntad, o sea, me imagino que en el marco del entendimiento y todo esto está establecido en el Estatuto de Roma. O sea, no hay nada fuera del otro mundo para que nosotros tengamos esa alarma prendida, ¿no? ¿Qué sucede? Que a él se le acababa el plazo en enero, ¿verdad? A ellos se le acababa el plazo en enero para entregar pruebas fehacientes de investigación sobre las investigaciones que están haciendo. Y lo que ha hecho el Estado venezolano es pedir prórroga porque no pudieron ir en diciembre, ¿no? Y el fiscal, como gesto de buena voluntad, le otorga esa prórroga que vence en abril, el 17 de abril, ¿no? El fiscal ha previsto una visita al país antes de que se venza esa prórroga, y le ha dado 3 meses para ellos demostrar que están haciendo investigaciones creíbles, investigaciones serias, no de los funcionarios que están investigando por cierto, ayer la vicepresidente de la estructura criminal de Maduro dijo que había 900 personas investigadas por hechos de violación de derechos humanos, etc. No nos olvidemos que la Corte juzga altos responsables, no se nos olvide nunca que son altos mandos y altos responsables funcionarios públicos y personas referidas por los testimonios de las víctimas, ¿no? Entonces, al día de hoy, yo no tengo ninguna noticia de funcionarios, ni militares de alto rango, ni oficiales de inteligencia de alto rango tan señalados y tan conocidos que estén siendo investigados y hayan sido separados. Bueno, mis amigos, desde esta tierra del joropo reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Y con ese reporte vamos a despedir la edición del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Queremos agradecer en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.